Familia de Reacciones, bienvenidos al episodio número 2, Conociendo a Dios. Te invitamos a que todos los lunes en punto de las 7 p.m. estés con nosotros a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Y por supuesto a través de la página oficial de Facebook de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, compartimos el pasaje para memorizar que tú puedes compartir en tu grupo pequeño. Y la cita para este episodio se encuentra en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Te invitamos a hacer el esfuerzo de memorizarte este pasaje y compartirlo en tu grupo pequeño. Hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña y quiero dar la bienvenida al pastor Adriel Guzmán. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación una vez más aquí. Creo que se va a hacer habitual y Adelante. esperamos que todo este tiempo sea de mucha bendición. Sin duda alguna, pastor. Hay una pregunta en la que hoy hemos de reflexionar. ¿Quisieras compartirla con nosotros? Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo se distorsiona hoy el carácter de Dios en nuestro mundo? Te invitamos a que puedas responder ahí en la caja de comentarios y claro, compartirlo con todos tus conocidos. Que Dios te bendiga y esperamos tu respuesta. Por supuesto. También tenemos, pastor, una propuesta de estructura para Claro que el sí. estudio de este episodio que está basada en 3 ideas. La primera es a la luz de las Escrituras. La segunda es Dios santo y amoroso. Y la idea número 3 es desde el principio, Dios con nosotros. Así que no se despeguen, estamos iniciando. Esto es Reacciones. Las relaciones humanas constantemente se frustran por una mala comprensión del carácter de la otra persona. Tenemos una percepción externa y cuando intimamos nos llevamos decepciones y nos frustramos al no conocer a la persona. Hoy hablaremos de conocer a Dios y veremos desde el propósito ideal lo que la Biblia nos presenta. Pastor Adriel, a la luz de las Escrituras comenzamos a ver una parte muy importante que tiene que ver con la comprensión de Dios a través de la palabra de Él, que es la Biblia. Correcto. Quisiera complementar lo que fue la introducción que acabas de dar, refiriéndome a algo que sin duda alguna es preocupante, ¿no? La pregunta, ¿cómo es que nos podemos relacionar con ese Dios? ¿Cómo conocerlo? Si la mayor parte de las personas ya conocen algo de él. O sea, Ujú. no hay ninguna persona que no conozca algo de Dios o no haya escuchado algo acerca de la fe o de la religiosidad. El problema quizás radica en, como ya se dijo, la distorsión de ese conocimiento. Exactamente. Y muchas veces tiene que ver con la forma en que nosotros, los seres humanos, queremos hacer de Dios nuestra realidad. Es decir, queremos acercarlo tanto a nuestra perspectiva humana que muchas veces no consideramos algunos rasgos o atributos de Dios y a veces consideramos a Dios un ser malo, violento, un ser que no se preocupa por los suyos en el Antiguo Testamento, un Dios lejano. Pero en realidad la Biblia presenta el carácter de Dios en diferentes formas, en situaciones y etapas de la historia sagrada para mostrarnos no solamente atributos y cualidades, sino que muchos de ellos compartimos nosotros con Él. Ujú. Exacto. Eso significa entonces que conocer a Dios no tiene que ver con acercarlo a nosotros, sino nosotros acercarnos a Él. Es correcto. Hay una expresión muy práctica que encontramos justamente en el pasaje para memorizar que dice, en primer lugar, esta es la vida eterna. Y presenta desde esta reflexión, Pastor Adriel, un asunto muy importante. La vida eterna consiste en conocer a quién, a Dios Padre, y menciona, si lo vemos de manera objetiva, y a Jesucristo. Ahora, hay una palabra ahí muy interesante que es conocer. En el contexto bíblico del Antiguo Testamento hablamos de conocer, por ejemplo, en Génesis 4, donde presenta que Adán conoció a Eva, lo narra en el contexto íntimo.
es decir, de una relación de pareja íntima. Cuando nosotros llegamos al texto en griego de Juan 17:3, usa el mismo concepto de que conocer a Dios tiene que ver con un asunto íntimo. De Es una decir, intimidad, una exactamente, relación. una relación íntima con Dios, y que esto nos va a llevar justamente a que entendamos que este es el propósito de la vida eterna. Pero tú mencionaste algo muy importante, la distorsión. ¿Cómo se distorsiona la percepción de ese Dios? Tú nos dabas un dato interesante, por lo que podríamos definir que el conocimiento es algo más profundo que saber. Es correcto. Es algo más profundo. Tiene que ver o radica, ¿verdad? En lo que dice la Biblia y no lo que nosotros decimos. Exactamente. Razón entonces tenía Jesús que cuando hablando y andando aquí en la tierra, tratando de explicar quién era Él y qué había venido a hacer a esta tierra, entonces Él declaró en San Juan 5:39, ¿no? La única forma Ujú. de conocerme a mí, la única forma de entenderme a mí, saber de dónde vengo y a dónde voy, y además de eso, a quién represento, a quién doy claridad de conocimiento, es a través de la Biblia. Y entonces él le declara a los que escuchaban en ese entonces: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En realidad, la única forma en que nosotros podemos llegar a conocer a Dios en relación con Él es a través de la Biblia, en relación con la Biblia. La forma en que la estudiamos, la forma en que la escudriñamos, una cosa es muy diferente entre leer y Ujú. escudriñar, es Sí, profundizar sí. y conocer así a Dios de esta manera. A través de una relación íntima con Él, a través de su palabra. Es correcto. Ahora, encontramos aquí también, Pastor Adriel, una cosa interesante que tiene que ver con la distorsión. Lucifer fue el primero que duda del carácter de Dios. Y cuando vemos la escena de Génesis 3, del 1 al 5, encontramos a un Lucifer que busca generar esa distracción, esa confusión en Eva, por ejemplo. Él comienza a decirle, la serpiente, a la mujer, con que Dios os ha dicho algo diferente, cuando lo que Dios había indicado era muy objetivo. Entonces, el propósito de Satanás es distorsionar la imagen de Dios. Y en realidad lo que nosotros contemplamos es el cuestionamiento de ese mismo Dios y de sus palabras. Ujú. En pocas palabras, Satanás siempre tratará de distorsionar la Biblia y nos hará entrar en una serie de cuestionamientos respecto a nuestra forma de ser o nuestra lucha en el Ujú. pecado. Y de esta manera, hacer a Dios como un Dios malo, un Dios mezquino que no está dispuesto a darnos más que dolor, tristeza y aflicción, cosa que son resultados de la obra de Él desde un principio en la gran guerra en el cielo, ¿no? Se ve aquí reflejado la controversia entre el bien y el Y el mal. mal. Por lo tanto, la Biblia a nosotros nos presenta a un Dios, ¿verdad? Que no es tal y como lo presenta Satanás, sino más bien es un Dios atento a nosotros, y en esa perspectiva de diálogo con Eva, ¿verdad? Él presenta la palabra dicha antes de parte de Dios, pero distorsionada, como ya se Exactamente. mencionó. ¿Por qué es tan importante comprender esta parte, Pastor Adriel? En la distorsión que genera el enemigo, Lucifer, porque así es claro, la distorsión la genera Lucifer, es donde muchos hoy día nos preguntamos, pero si todas las Biblias deben de decir lo mismo, ¿no? O todas las religiones nos llevan a Dios, a veces hay ese concepto. Precisamente es un concepto que puede ser mal aplicado. ¿Por qué? Porque Satanás distorsiona justamente lo que las Escrituras. Ahora, es importante saber y entender que si hay alguien que también ha leído las Escrituras, es el mismo Lucifer, y que las usó también para tentar a Jesús. Ahora, a la luz de las Escrituras, si nosotros tenemos, en resumen, una relación íntima con Dios, vamos a poder conocer a Dios. Ahora, cuando hablamos en la segunda idea, Pastor Adriel, que nos presenta un tema de que Dios es santo y amoroso, tocamos una palabra importante y relevante, que es el carácter. El carácter, de acuerdo a una definición, podríamos decir que comienza con las intenciones que tenemos nosotros, y humanamente nuestra tendencia es hacia lo malo. Ahora, número dos, continúan nuestros pensamientos, comienzan a desarrollarse esas ideas de las intenciones que tenemos. Número tres, se convierten en acciones, es decir, después de que ya las pensé, ahora las llevo a la acción.
y tienen el riesgo de convertirse en un hábito, es decir, lo voy practicando, lo voy practicando. Y la expresión de esas intenciones, pensamientos y acciones que se convierten en hábitos llega a representar nuestro carácter. En el concepto de Dios, el carácter de Dios es la expresión santa justamente de estas intenciones, de estos pensamientos, de estos hábitos, que los hábitos de Dios obviamente son santos, porque Él nunca se ha contaminado de pecado. Correcto. Ahora, la idea que nosotros presentamos, la idea número dos, Dios es santo Ujú. y amoroso. A nosotros se nos presenta aquí la santidad y el amor de Dios como aspectos de su carácter. Exactamente. Este carácter de Él está enfocado y enfatizado, profundizado en nosotros. Tal vez nosotros, queriendo entender a Dios, ¿verdad? No miramos el carácter de Él como realmente es. Nosotros de pronto escuchamos, ¿verdad? Por ahí son formas de expresarse, oye, ya conozco tu carácter. Y no se está refiriendo a tu temperamento, a tu Ujú, forma de actuar, sino a tu rostro muchas veces, ujú. ¿no? En este caso pareciera hacer lo mismo el individuo, mirar lo exterior, pero no profundizar, perdón, dentro de Dios. Y en todo caso, la segunda idea habla de que Dios es santo y además es amoroso, es un Dios de amor. Lo interesante es que la Biblia nos presenta la santidad y el amor de Dios, que no son solamente la revelación de su carácter. Es decir, la santidad y el amor que se manifiestan de Dios son su esencia misma. Ujú. Es Él es la realidad del amor. Por eso cuando hablamos de 1 Juan 4:8, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Juan 4:8? Habla del amor de El que Dios, no hay. Ujú. que nadie ha conocido a Dios, Si porque no Dios tiene es amor. amor. Si tú quieres conocerlo, tienes que conocerlo a Él, de tal manera que el amor se refleja en la misma esencia de Dios. Lo que nos revela otra cosa. Nosotros tenemos el atributo del amor de Dios. Él lo implantó en nosotros. Por eso somos capaces de amar. Si no fuera porque Él implantó su atributo en nosotros, uno de los atributos conferidos, porque hay atributos no conferidos, como la omnipotencia, Ujú. la Eso es omnipresencia, único de Dios. eso es único de Dios. Esto sí. Y la santidad es interesante porque en Levíticos 20:26, ¿verdad? En adelante se menciona que debemos ser santos como Dios es santo, pero aquí viene un problema. Esa santidad sí la tuvimos en un principio, según la Biblia en el contexto de Génesis en el Ujú. capítulo 1, cuando Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Pero cuando el pecado entró en este mundo, entonces esa santidad se perdió. Esa santidad que refleja nuestra pureza, nuestra entrega total a Dios, nuestra abnegación al pecado, es decir, lucha contra el pecado, ser fuertes en ello, y ahora no lo podemos porque el pecado ha no solamente llenado nuestra vida, sino se ha convertido en una realidad triste y dolorosa reflejada en la sociedad, ¿no? En lo que ocurre en el mundo. De tal manera que ese carácter, ese atributo de Dios, Dios nos invita a tenerlo. Y no es que yo lea la Biblia una vez, sino tiene que ver con una relación, volvemos al punto central, constante con Dios. Esto que mencionas, Pastor Adriel, es muy relevante porque estamos mencionando atributos del carácter de Dios y también mencionamos con esto un efecto que se espera obtener. Que este carácter de Dios, la santidad de Dios, Dios espera que nosotros también tengamos una vida santificada y que justamente también reflejemos su amor. Es decir, no solamente es el observar los atributos de Dios, es que estos atributos de Dios en su carácter desea que se reflejen en nosotros como sus hijos. Y esta es la parte interesante porque es donde influye la relación íntima que tenemos con nosotros. Sin embargo, esto nos lleva a ir cerrando esta parte de la idea número 2, porque en el contexto bíblico, pastor, vemos personajes, por ejemplo, que actuaron ante la santidad de Dios. Moisés, por ejemplo, vivió una experiencia de quitarse las sandalias porque el lugar donde estaba era un lugar santo. Personajes bíblicos que observamos, cómo reaccionamos ante la santidad de Dios. Ahora, hay una pregunta que es la pregunta a la que nosotros vamos a dar una respuesta a través de nuestras ideas y de nuestros emojis. ¿Quisieras recordarnos esa pregunta, pastor? Claro que sí, la pregunta dice,
¿Cómo se distorsiona hoy el carácter de Dios en nuestro mundo? Te invitamos a responder ahí en la caja de comentarios. Y bueno, quisiera comenzar yo con mi emoji. Yo lo soluciono, ¿verdad? Y lo respondo a través de la Biblia. La Biblia es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a entender qué aspectos de mi vida requieren un cambio, una transformación y requiero santidad y más amor, no solo los unos por los otros, sino más amor de parte de Dios. O es más, Él me ama, yo demostrarle a Él cómo es que le amo. Las acciones son parte de ello. Así que es una Biblia, mi emoji, la forma en la cual podemos conectarnos con Dios y resolver toda situación en nuestra vida. Excelente reflexión, Pastor Adriel. Yo quisiera compartir mi emoji que en este episodio será un oído, pero hay dos oídos, dos emojis. Este que yo voy a usar es el que está como recibiendo algo. La mayoría de nosotros hemos leído un pasaje que dice en la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y hay un principio especial representando la venida del alma, en este sentido, el sentido del oído, donde nosotros podemos escuchar muchas cosas, pero a través de ello convertirlo en un filtro de lo que nosotros recepcionamos. La Biblia dice, analizadlo todo y retener lo bueno, pero muchas veces nosotros retenemos lo malo y no lo que deberíamos retener. En el concepto de conocer a Dios, que es el título de este episodio, yo concluyo en el hecho de que si estamos atentos a lo que escuchamos, en el sentido de la intimidad con Dios, sabremos escuchar la voz de Dios y discernir entre cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque hay una distorsión, como dice la pregunta de este episodio, ¿cómo se distorsiona hoy el carácter de Dios? En lo que nosotros escuchamos y percibimos acerca de Él. Hoy, por ejemplo, vemos a nuestro alrededor una imagen muy difícil de asimilar: guerras, muertos. Y nos cuestionamos, ¿dónde está Dios en medio de esta Es guerra? correcto. ¿Dónde está? ¿Qué hace Él por nosotros? Y si nosotros escuchamos solamente ese ruido, ese escándalo, probablemente nos vamos a confundir. La realidad es de que Dios está ahí, aún en medio de la guerra, aún en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque para Dios el sueño humano, que es la muerte, no es el final. El que confía en Dios vivirá, tendrá vida eterna. Pero escuchar la voz de Dios con claridad es un desafío que los seres humanos hoy enfrentamos. Así que para mí, Pastor Adriel, sería ese oídito que nos permite convertirlo en el filtro de lo que escuchamos. Llegamos a la tercera idea, Pastor Adriel. Correcto. La tercera idea tiene que ver con, desde el principio, Dios con nosotros. Cuando abrimos la Biblia, descubrimos nosotros que Dios, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se ha manifestado como un Dios presente, no como un Dios ausente. En todo caso, si iniciamos con el capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 2, verso 7, descubrimos a el Elohim y descubrimos al Yahweh. El Elohim es Dios como creador de todas las cosas, poderoso creador. Y cuando hablamos de Yahweh, hablamos del Dios relacional, el Dios que se acerca a los suyos, el Dios que camina con ellos, el Dios que dialoga, con ellos, el Dios que intima aún con ellos, recordando la escena de Abraham, ¿verdad? Que ve a unos seres que van caminando, van rumbo a Sodoma y Gomorra y se acercan a relacionarse, a convivir con él. Y en todo caso, ahí estaba Yahweh, ahí estaba presente. Entonces, cuando hablamos de este punto, descubrimos a ese Dios que es creador y a ese Dios relacional. No sé cómo es que tú lo percibiste en esta parte de... Fíjate que me llama mucho la atención, hablando de Dios en el principio, un acto que para muchos de nosotros debería de representar una expresión de amor genuina. La creación del hombre, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto representa una acción literalmente física. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso significa que Dios, obviamente no podríamos definir como esfuerzo, sino que como una acción de amor, de tomarse el tiempo, la dedicación. ¿Para qué? Para tener una relación íntima con lo que estaba haciendo, su creación, que era la humanidad. Y
cómo él dedica este espacio. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque justamente estamos hablando en el principio, un Dios que ya nos presentaste, un Elohim, un Yahweh, que es ese Dios relacional, pero que también tiene su impacto en la vida de Jesús. Cuando hablamos de Emmanuel, significa Dios con nosotros. Es Es decir, correcto. conectamos el principio, Dios con nosotros, y llegamos con Jesús, Dios con nosotros. Y aunque explícitamente no está reflejado en la guía de estudio, pero el Espíritu Santo sigue siendo Dios con El nosotros. medio por el cual se acerca a Dios a nosotros. Es muy interesante porque si miramos entonces nosotros hacia Jesús, lo que podemos descubrir, ¿verdad? En el estudio que hemos llevado hasta aquí de esta guía maravillosa, que Dios, al enviar a su Hijo, entonces manifiesta el carácter real, el más tangible a la humanidad. En todo caso, la presencia de Jesús en esta tierra, el Emmanuel, Dios con nosotros, revela todo lo que Dios es en nuestra vida y para nuestro beneficio. Cuando nosotros contemplamos esto y analizamos los evangelios, por ejemplo, vemos a Mateo escribiendo sobre el Mesías prometido, ¿no? La promesa desde el Génesis 3:15. Luego en Marcos vemos nosotros al siervo que actúa y se entrega al Cordero de Dios que quita el pecado del Amén. mundo. Luego vemos en Lucas el hombre perfecto lleno de compasión que está dispuesto a ayudar a todos, aún acercarse al que ha perdido un familiar y decirle: no tengas miedo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y en Juan al Hijo de Dios que da vida y dice: me voy, pero ¿voy a qué? Voy a regresar. Y antes de que me vaya, tienes que entender que te voy a dejar a alguien que te acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En todo caso, el Espíritu Santo, ¿no? Qué interesante es ver esta escena de un Dios, por eso conectamos en el principio, Dios con nosotros, porque desde el mismo principio Dios ha querido estar cerca de nosotros, y aún hay un pasaje que lo define en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el Y fin del solo, mundo. pastor, solo hemos tocado una parte superficial hablando del carácter de Dios, que sin duda es sorprendente, es maravilloso, y que nuestras palabras no bastarían para definirlo. Ahora, si buscamos a un personaje en la Biblia que haya comprendido las dimensiones de este Dios, para mí mi personaje favorito es Pablo. Mira, yo quiero leer lo que él describió en el Areópago, ¿verdad? A los griegos, tratando de filosofar y de esa manera presentarles a Dios, ¿verdad? Le resultó muy difícil presentar a ese Dios, pero él lo que dijo, sus palabras revelan todo el concepto que hemos analizado hasta aquí, que tiene que ver con cómo él veía a ese Dios, y realmente a nosotros nos debe impactar. Está escrito en Hechos 17, verso 27 y 28. No está lejos de ninguno de nosotros, señaló Amén. él, porque en él vivimos y nos movemos y aún existimos. Por cierto, estos argumentos tenían que ver con la filosofía. Se preguntaban los griegos: bueno, ¿de dónde venimos? ¿Hacia Tenían dónde muchas dudas, vamos? tenían muchas ¿Cuál es el dudas. propósito de nuestra vida? Y bueno, Pablo dice: yo les vengo a hablar del Dios que siempre ha estado, al Amén. Dios en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Ese es el Dios que nosotros debemos cada día conocer. Amén. Qué linda reflexión, Pastor Adriel. Y queridos amigos de Reacciones, estamos llegando al final de este episodio, Conociendo a Dios. Y quisiera resaltar una vez más esta cita preciosa del pasaje para memorizar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Queridos amigos, no olvide que tiene una cita con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. y también a través de la liga de Spotify. Usted puede escuchar en estilo podcast este mensaje que compartimos de Reacciones. Pastor Adriel, gracias por acompañarnos en este gracias a ti. episodio. Aquí Esperemos seguiremos. que puedas estar continuando con nosotros y, por supuesto, compartir las ideas y pensamientos que genera la guía de estudio. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y
estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado